El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Sube aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Palabra del Señor. Siéntense, tengan la bondad. Queridos hermanos y hermanas, quiero tomar como base de reflexión del día de hoy, en esta lectura continuada que estamos haciendo de esta carta de Santiago, el capítulo 3 del 1 al 10. Ojalá, hermanos, quisiera que dentro de los textos de la palabra de Dios fueran de estos textos que quedaran como marcados en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo digo que si le pusiéramos un poquito más de cuidado a esta lectura, nos evitaríamos muchísimos problemas. ¿Y por qué razón, hermanos? Porque este capítulo 3 del 1 al 10 habla específicamente de un órgano. Y este órgano es un órgano muy pequeño, pero hace muchísimo daño. Díganme cuál es. La lengua. La lengua. Y hermanos, miren lo que dice en la lectura. O sea, me parece tan hermosa la comparación que hace especialmente en esta carta de Santiago para nosotros, o sea, hablándonos, de realidades meramente humanas. Entonces, por ejemplo, habla de los caballos. ¿Qué le ponen a los caballos para poderlos? Les colocan un freno. Dice que al caballo le colocan un freno. Habla de los barcos y dice que los barcos que son llevados y arrastrados por unos vientos tan fuertes, pero también tienen un freno, hermanos, para poder detenerlos. Y así pudiésemos ver muchísimas otras cosas dentro de la misma realidad, solamente, material o humana, que lo hay. Pero, hermanos, dice que la lengua nadie la puede dominar, solo cada uno de nosotros. Tanto es, hermanos, que dice, y hay una afirmación en la lectura, que con esa misma lengua bendecimos a Dios y con esa misma lengua maldecimos. Hermanos, órgano tan pequeño, pero destila tanto veneno, dice en la primera lectura. Bueno, dicen que es como una chispa insignificante que puede incendiar todo un bosque. Imagínense, hermanos, una chispa insignificante que puede encender todo un bosque. También la lengua es fuego, un mundo de iniquidad. Dice, la lengua es la que contamina a la persona entera y va quemando el curso de la existencia, pero ella es quemada a su vez por la ajena. Hermanos, mire que toda esta lectura, por eso les decía a ustedes, ojalá que la grabáramos. ¿Qué capítulo es, perdón? ¿Qué capítulo?
3, versículos del ¿qué? Del 1 al 10. Santiago 3 del 1 al 10. Creo que algunos necesitarían grabárselo aquí. Hermanos, o sea, porque si nosotros no lo grabamos y por lo menos lo podemos tener presente, hermanos, nos ayudaría muchísimo. Nos ayudaría muchísimo en la vida. Hermanos, hay personas que no pueden tener la lengua quieta. Se callan y les salen letreros por los ojos. Así es. Y hermanos, ¿y saben qué sucede muchas veces? Que esas mismas personas que hablan de los demás y que hablan con otros de los demás y destilan tanto veneno, esos que están alrededor, esos mismos hablan mal de usted. Esas mismas personas encienden completamente todo. Usted le puede decir, como cuando alguien le dice un secreto: mire, yo le voy a contar a usted, pero que nadie se entere. Que nadie se entere. Ese mismo va y le dice al otro: le voy a contar esto, pero que nadie se entere. Ya son dos, ¿cierto? Y que nadie se entere. Por eso yo les digo, esto que les cuento, que no salga de América Latina, ¿cierto? Ya toca así. Y ahora pues que nos hemos extendido a otros lugares, América, Europa, etcétera, etcétera. Hermanos, porque así es. O sea, hay personas, hermanos, que constantemente les gusta eso. O sea, ahí están. Miren, las personas que hablan demasiado hay que tenerles cuidado. Hay personas que nadie les tiene quieto, o sea, y hablan y dicen y todo les hace así. Cuidado. Por eso se dice que la prudencia hace verdaderos sabios. O sea, como a veces el silencio, o sea, es preferible. Cuando nosotros miramos nuestra cultura colombiana, o sea, hay lugares donde normalmente, o sea, se dice que las personas hablan mucho y que hablan mucho y que hay que creerles el 50% dividido en 4. Ya deducen. ¿Por qué? Porque hay personas que no hablan la verdad, sino hablan mucho. Y el que habla mucho, hay que creerle poco. Porque el Señor normalmente a nosotros a través de la palabra nos ilumina para que digamos lo que es realmente conveniente. O sea, decir lo que es realmente conveniente. Hay muchas cosas que tenemos que guardarnos, hermanos, en el corazón. Aprendamos eso en la vida. Hay cosas que uno tiene que guardarse en el corazón, llevárselas a la tumba. O sea, ¿de qué necesidad puede estar? Pero hermanos, por eso nos aclara completamente el apóstol Santiago que es como esa chispa que es capaz de encender todo un bosque. Y después, ¿quién apaga eso? Hermanos, cuando la persona va y entonces entra al lavadero espiritual y entonces entra ya al confesionario, y algunos entran al confesionario a chismear más. Ni siquiera van a confesarse de sus propios pecados, sino que van al confesionario a chismear más. Es que mi hijo, es que mi nuera, es que etcétera, etcétera, es que el padre, es que los sacerdotes, es que no. Hermanos, y es que van al confesionario a confesarse de sus pecados, cuando van es a contar lo que sucede medio barrio o medio conjunto donde viven. Hermanos, por eso tenemos que pedirle al Señor que coloque un freno en nuestra boca, que lo haga. Ojalá nos pusieran lo mismo que a los caballos para frenarnos, hermanos, y tener siempre. Por eso les decía, hermanos, hace un momento, usted habla con otras personas, usted habla de los demás, usted cuenta y usted dice, no, eso, hermanos, Dios mío, hay que tener mucho cuidado, porque después esos mismos a usted lo están colocando en la picota pública. Usted lo están colocando en la picota pública. ¿La prudencia hace qué? ¿Qué es la prudencia? Hablar cuando uno tiene que hablar,
callar cuando tiene que callar. Por eso a algunos hay que decirles, calladitos se ven más bonitos. Unos hablan hasta con tapabocas y sin tapabocas. ¿Sí me entienden? Algunos necesitarían tapabocas de caucho para que tal vez no salga tantas cosas. Pero hermanos, a ver, la lengua es tan poderosa que es capaz de traspasar no solamente tapabocas, sino también, o sea, fronteras de todo lo que hacemos y decimos que a veces ni siquiera nos consta. Y así nos costara, también estamos llamados a ser prudentes. Hay que hacer silencio en la vida, hermanos, hablar menos y actuar más. Hablar menos y actuar más. Y calladitos, cada vez que usted quiera despotricar y hacer y todo eso, piense que esos mismos más adelante lo van a hacer en contra suya. Que el Señor nos ayude. Así sea.